Bien, les doy la bienvenida a todos. Les voy a pedir que por favor mantengan su micrófono en silencio, ¿ya? Para poder empezar la grabación de esta clase en realidad. Estoy empezando a compartir pantalla y voy a hablar hoy acerca de la última parte de la perspectiva de las disposiciones que corresponde específicamente a la teoría de rasgos, ¿ya? Antes hemos hablado de la perspectiva de las disposiciones, pero desde el punto de vista de las necesidades y la motivación, y ahí vimos los autores que ya ustedes han visto. ¿Cuál es el punto de partida, recordemos, de la perspectiva de las disposiciones? El punto de partida es considerar que la personalidad es un conjunto de características. De alguna manera, la perspectiva de las disposiciones es la perspectiva más básica de la personalidad, en el sentido de que esencialmente nos dice que la personalidad es el conjunto de elementos, ¿no?, que caracterizan a un individuo y que además esas características o esos conjuntos, ese conjunto de elementos son características subyacentes, es decir, que están en el interior del individuo, no son visibles a simple vista. Yo no veo las disposiciones del individuo, yo no veo esas características de personalidad. Lo que yo veo son las manifestaciones conductuales, las manifestaciones en la conducta, llámese aspectos afectivos, aspectos cognitivos, aspectos emocionales. Eso es lo que yo veo. Pero se supone que esos aspectos afectivos, cognitivos, conductuales, se refieren a que a características internas que posee el individuo que determinan que actúe de esa manera, que haga, que piense de esa forma, que se conduzca, que su conducta la desarrolle de esa manera, o que experimente emociones de esa determinada manera. Entonces, perspectiva de las disposiciones de la personalidad significa decir que la personalidad está conformada por características o disposiciones, por disposición quiere decir característica, que son características internas, características subyacentes del individuo que predisponen a la acción. ¿Ya? Eso como recordando lo primero que vimos. Ahora, esas características pueden ser, por un lado, necesidades y motivación, que ya lo vimos, o por otro lado, tipos y rasgos. Yo no voy a hablar mucho de tipos, aunque sí vamos a hacer una pequeña diferenciación, porque las tipologías prácticamente se utilizan muy poco, ¿no? Algo de tipología vamos a ver ahorita con Hans Eysenck, ¿no? Pero en definitiva van a ver ustedes que una tipología es algo que sale de los rasgos. Entonces, si ustedes entienden lo que son los rasgos, fácilmente entienden lo que es la tipología, pero como les digo, hoy no se habla de tipologías prácticamente, sino que se habla de rasgos. La teoría de rasgos está totalmente vigente en este momento y tiene dos autores principalmente que la desarrollaron, que son Raymond Cattell, que desarrolló el famoso 16PF, el test de personalidad, 16 factores de personalidad, y nuestro amigo Hans Eysenck, que además siempre fue un polémico investigador, ¿no? Él fue el que realizó, por ejemplo, la primera investigación sobre efectividad de la psicoterapia y comparó la efectividad del psicoanálisis con la terapia de conducta y con la farmacología. Y no sé si ustedes saben cuáles fueron los resultados que encontró. Los resultados que encontró fue que la farmacología tiene cierta ventaja sobre la terapia de conducta, pero que la aplicación del psicoanálisis no tiene efectividad terapéutica, sino que las personas que no recibían tratamiento mejoraban más que las que recibían tratamiento psicoanalítico. Ya se imaginan lo revolucionario que fue eso. Eso fue en los años 60 aproximadamente, ¿ya? Pero aparte de eso, Eysenck desarrolló también una perspectiva de rasgos acerca de la personalidad. Bien, empecemos con lo que dice Raymond Cattell. Raymond Cattell, yo quise poner ese pensamiento ahí para introducir, y ese pensamiento dice, de Cattell, la personalidad es aquello que permite predecir lo que alguien va a hacer en una situación dada. Eso es la personalidad, la predisposición a la acción, o sea, el hecho de que hay características internas del individuo que predisponen para que usted haga una determinada cosa. O también características internas que predisponen que usted no haga una determinada cosa. En definitiva, la personalidad es lo que son esas características internas que van a determinar que usted actúe de una determinada manera. Por ejemplo,
Por ejemplo, hay un micrófono por ahí, por favor, en silencio. Por ejemplo, imagínense ustedes esta escena. En el micro, uno de los micros, digamos ya que volvemos a la normalidad absoluta y hay en uno de los micros sube un joven universitario y se sienta. Al rato sube una chica, aparentemente universitaria, y se sienta a su lado, ¿no? Y él le mira de reojo y le agrada, le llama mucho la atención la chica. Es muy atractiva para él. Entonces, ¿qué posibilidades de comportamiento creen ustedes que pueda haber en esa situación? A ver, pensando así muy a grandes rasgos. Una posibilidad es que él simplemente le mire de reojo y no diga nada, ¿no? Y sí piense que es muy bonita, que sería interesante poder hablar con ella, preguntarle algo, entablarle una conversación, etcétera, pero probablemente se calle y no le diga nada. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que este muchacho entable una conversación con ella, que le diga algo, ¿no? Y si esa es otra posibilidad, dentro del hecho de que le pueda decir algo, también hay otras posibilidades, porque depende cómo le diga, ¿no? De repente puede iniciar una conversación de manera indirecta con ella, hablando de cualquier aspecto de la situación, digamos, ¿no? Como por ejemplo, ay, bueno, por lo menos ya estamos con una relativa normalidad, digamos, no sé, o algún comentario así. O puede que sea más osado. De repente le diga directamente, disculpa, ¿nos conocemos? Pero a mí me parece que te conozco. No sé, pero mira, me parece que te conozco. ¿Dónde te he visto? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Que directamente entable a una conversación. Otra posibilidad, un poco menos probable, sería que sea demasiado osado ya y que simplemente le mire y le diga, oye, me gustas y le dé un beso. Claro, de repente eso sería menos probable. Y de repente este muchacho, si hace eso, se va a arriesgar a que ella de repente le acomode las ideas con un manazo o alguna, o de repente que acceda y que, bueno, él consiga su objetivo. Fíjense, en todas estas posibilidades que les he descrito, esas son posibilidades de conducta que puede tener una persona, en este caso este muchacho. ¿De qué va a depender que él agarre y le dé un beso? Osadamente, ¿de qué va a depender de que él no le diga nada, aunque le guste mucho, y simplemente se quede con sus ideas y se quede callado hasta que terminó, llegó a la parada donde él se tenía que bajar y con el dolor de su alma se baja y se va, porque sabe que no la va a ver más, digamos, ¿no? ¿De qué depende eso? ¿De qué depende que él haya hablado? ¿De qué depende que no haya hablado? ¿De qué depende que haya hablado de una determinada manera? ¿De qué depende que haya sido osado o que no haya sido osado? Depende de las características subyacentes que tiene, o sea, de los rasgos, ¿no? Entonces, un rasgo es una característica que tiende a ser cuantitativa, porque se puede medir y puede generalmente se presenta en polo, ¿no? En este caso, este joven podría ser, según diría Cattell, o retraído o sociable en la variable, en el factor, mejor dicho, en términos de Cattell, retraído versus sociable. Si no le habló, ¿qué supondrían ustedes? ¿Que está en el extremo retraído o que está en el extremo sociable? Obviamente en el extremo retraído. El retraimiento de este joven hace que no le entable una conversación a esta chica a pesar de que le guste mucho. Pero si este muchacho está en el extremo contrario de sociabilidad, en la escala al borde, digamos, en lo sociable, es altamente probable que le haya hablado o que le hable, o incluso que sea así de osado, ¿me entiende? Entonces, ¿de qué dependió que hable o que no hable? Dependió del rasgo de personalidad que posee. Ahora, este rasgo es una característica estable, porque casi siempre este muchacho va a actuar así. Si tiene el rasgo sociable en el micro, en la clase cuando el profesor haga una pregunta o cuando se encuentre en cualquier otra situación, va a hablar, va a interactuar, va a decir cosas, ¿me entienden? Entonces, ese rasgo viene a ser una característica subyacente, es una característica cuantitativa porque se puede medir, o sea, podemos ver qué tan asertivo es, perdón, qué tan sociable es o qué tan retraído es, ¿ya? Entonces, por eso podemos establecer una escala y según esa escala podemos predecir si este muchacho en una situación similar va a hablar o no va a hablar. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un observador externo,
que le hemos aplicado un test de personalidad a este muchacho y estamos justo sentados atrás del micro, en el asiento de atrás, y él no nos ve. Y nosotros entró esa persona y ya sabemos quién es porque le hemos aplicado el 16PF de Cattell, por ejemplo. Y en el rasgo retraído versus sociable, en ese factor, él tiene, va de 0 a 9, digamos, 9 sobre 9, o sea, sociable 100%. Y vemos que se sentó en un asiento y vemos que al rato entra esta chica y se sienta. Y vemos que él le mira de reojo. ¿Podemos predecir si le va a hablar? ¿Podemos predecir con cierto nivel de exactitud si hablará o no hablará? ¿Se dan cuenta que sí podemos predecir? Si es que en ese factor él sacó un puntaje elevado, podemos predecir que con casi total seguridad él le va a hablar. Pero si en el factor retraído versus sociable él está en el extremo de retraído, también podemos predecir si le va a hablar o no le va a hablar. ¿Y qué diríamos en ese caso? Lo más probable es que no le hable. Y podríamos tener casi la certeza de que no le va a hablar. Y probablemente eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es aquello que permite predecir lo que va a hacer una persona en una situación dada. En ese mismo tipo de situaciones, este muchacho o hablará o no hablará, dependiendo del rasgo de personalidad que tenga, que lo va a impulsar a actuar o no actuar en ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nos detalla Cattell acerca de lo que es su concepción de la personalidad. Bien, ya les dije que los autores principales son Raymond Cattell y Hans Eysenck, ¿ya? Y además hay dos autores más, que es McCrae y Costa, que son los que desarrollaron el modelo de los 5 grandes, quiere decir de los 5 grandes factores de la personalidad, ¿ya? Vamos a hablar un poco más en términos generales, ¿ok? Yo no voy a entrar en mucho detalle de cada uno de los autores, simplemente vamos a señalar lo más importante, porque lo que me interesa es que ustedes tengan clara esa diferencia. O sea, a qué hacemos referencia cuando hablamos de los rasgos de personalidad y cuál es el principal aporte de estos autores y qué importancia tienen en la actualidad, ¿ok? El punto de partida de la teoría de rasgos es el famoso análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística que nace en la psicología. Si alguna vez ustedes se preguntaron qué hace estadística en psicología, en la carrera de psicología, bueno, les cuento que tiene mucho sentido que esté estadística en psicología, porque la estadística, de hecho, técnicas estadísticas han inventado psicólogos, ¿no? Charles Sperman, ¿no? Inventó una técnica de correlación, por ejemplo. El desarrollo de técnicas específicas como el análisis factorial, que no se usa solo en psicología, sino que se usa en general en la investigación científica, nace en la psicología. Nace con Cattell, nace con Eysenck, ¿no? Y nace con otros autores que investigaron, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? Como Sperman, precisamente, ¿no? Y otros, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la estadística o el aspecto numérico nos puede ayudar a tener mayor precisión en cuanto a las explicaciones que podamos dar, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? El análisis factorial es una técnica que se basa en la correlación entre ciertas medidas, es decir, en qué medidas están relacionadas o no ciertas conductas que son medidas. Aquí el punto de partida es la medición. Lo que no se mide no se mejora, dicen los organizacionales, por ejemplo, ¿no? Y nosotros podríamos decir lo que no se mide no se describe. ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo lo podemos comparar? Tiene que medirse, ¿ok? Entonces se basa en la correlación. Acuérdense ustedes que correlación significa que dos variables están relacionadas de alguna manera, pero no es que una variable cause a la otra, sino que las dos cambian al mismo tiempo. Puede ser que una variable sube y cuando esta variable sube, la otra baja. O puede ser que cuando esta variable sube, la otra también sube. O cuando esta variable baja, esta también baja. Entonces eso es correlación, quiere decir que están emparentadas de alguna manera. En palabras sencillas, cambian al mismo tiempo, pero no son causales, no es que una variable cause a la otra. Entonces eso es correlación, ¿ya? ¿Qué importancia tiene eso para el tema de la personalidad y la teoría de rasgos? Bueno, lo que pasa es que ellos lo que trataron de hacer y lo que hicieron, tanto Cattell como Eysenck al principio y después McCrae y Costa para el modelo de los 5 grandes, fue ver, escuchen bien, qué conductas de una persona, de un gran grupo de personas, están
correlacionadas entre sí, es decir, que cambian al mismo tiempo, lo que demostraría que tienen una característica subyacente que es la cual las hace cambiar. Volvamos al ejemplo del micro, ¿ya? El muchacho que está en el micro y la chica que se sienta a su lado, ¿ya? Bueno, si yo pregunto, imagínense esa situación, el chico está sentado ahí y la chica está a su lado. El chico siente atracción por la chica. Si este chico es introvertido, ¿qué tipo de conductas creen ustedes que va a hacer? Por ejemplo, ¿iniciará o no iniciará una conversación si es introvertido? Ustedes me pueden decir lo más probable es que no inicie una conversación. Ok, yo anoto entonces. En una situación estimular dada, como encontrarse en un lugar público con una chica de su atracción, un joven introvertido hará lo siguiente, o no hará en todo caso, 2 puntos. Número 1, no iniciará una conversación. ¿Por qué? Porque es introvertido. ¿Qué más hará un introvertido en esa situación? ¿Será que tratará de establecer contacto visual con la chica? Contacto ocular, o sea, mirarle y que ella le mire. ¿Será que va a intentar eso? Si es introvertido, ¿qué piensan? Yo creo que no, ¿no? O sea, lo más probable es que no. Entonces, conducta 2, no intentará establecer contacto visual. O si quieren, lo redactan de otra manera, ¿no? Evitará el contacto visual o no mirará a los ojos de la chica. ¿Mm? ¿Me entienden? O sea, quiero que me sigan el razonamiento. Estamos viendo qué conductas haría una persona que nosotros suponemos que es introvertida. ¿Qué otra conducta puede hacer en cuanto a pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos podrá tener un muchacho en esta situación que sea introvertido? Por ejemplo, ¿será que va a pensar, esta chica está interesante, está muy bonita, entonces en este momento voy a iniciar una conversación con ella, voy a hablar con ella? ¿O será que va a pensar, ¿será que le hablo? Pucha, está bonita, pero ¿y si me rechaza? ¿Y si no me dice nada? ¿Y si no me responde? ¿Qué creen que es más probable que esté pensando un muchacho introvertido? ¿Lo primero o lo segundo? Se darán cuenta ustedes que más probable es que piense lo segundo, ¿no? Que tenga miedo a que ella no le conteste, que tenga miedo a quedar en ridículo, que tenga miedo a experimentar vergüenza, etcétera. Entonces, y así podemos detallar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varias conductas, tanto de pensamiento como de conducta, en este caso de comportamiento observable, que haría un introvertido. ¿Me entienden? Entonces, si yo supongo que un introvertido en ese tipo de situaciones no mantiene contacto visual, no inicia conversaciones y tiene pensamientos acerca de temor al rechazo, yo tengo 3 elementos que puedo contrastar e investigar para ver si realmente esas 3 conductas están correlacionadas entre sí, porque si las 3 conductas están correlacionadas entre sí, eso querría decir que detrás de esas conductas hay un rasgo. Ese rasgo es introversión. Introversión versus extroversión, pero en la escala, en el extremo de la introversión. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Puedo hacer, por ejemplo, un cuestionario donde voy a hacer preguntas, ¿no? Entonces yo preguntaría, en una de las preguntas, por ejemplo, que aplicaría a jóvenes de esa edad, por supuesto, porque es esa la población. Yo preguntaría, por ejemplo, imagínese usted la siguiente situación. Usted está en el micro, entra una persona muy atractiva para usted y usted hace lo siguiente. Número 1, establece contacto visual. Número 2, inicia una conversación con la chica. Establece contacto visual con la chica, inicia un contacto visual con la chica, ¿no? Piensa en la forma de cómo hablarle, sin preocuparse por el hecho de que le pueda decir, le pueda responder o no. Si esta persona marca que sí haría esas 3 cosas, quiere decir que sería extrovertida, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque las conductas, contacto visual, iniciar conversación y tener pensamientos de que es sencillo hablarle, son las conductas que están delante del rasgo extroversión, en este caso introversión versus extroversión, porque lo contrario sería el introvertido. Si yo pongo ahí, por ejemplo, no iniciaría contacto visual, no iniciaría una conversación y me preocuparía que me pudiera decir que no o no me conteste. Si yo respondo así, quiere decir que yo estoy en el otro extremo de la misma variable, o sea, del mismo factor,
o sea, del mismo rasgo, introvertido. Cuando yo aplico eso a 500 jóvenes de las mismas edades y los 500 o la gran mayoría de los 500 me responden que harían tales y tales cosas, entonces yo puedo suponer que están o en este extremo o en este otro o en algún intermedio de esos dos extremos. Entonces lo que estoy haciendo es un análisis factorial y para saber si están relacionadas, los resultados de las puntuaciones de las respuestas a ese test que yo me he inventado, digamos, las voy a correlacionar, voy a ver si tienen alguna correlación estadística, o sea, una relación estadística significativa. Si la tienen, entonces yo voy a suponer que sí, efectivamente, el rasgo introversión versus extroversión se caracteriza por conductas como por ejemplo mantener contacto visual, iniciar conversaciones, ¿no? Tener pensamientos ya sea de derrota o de éxito en situaciones de interacción con alguien que le agrade. ¿Me entienden? Entonces eso a grandes rasgos es hacer una especie de análisis factorial, ¿ya? Entonces el análisis factorial es precisamente una técnica estadística que va a ver si se correlacionan tales variables. Entonces a través de esta técnica es que se inventó la teoría de rasgos precisamente, ¿no? Y se descubre, digamos, la existencia de los rasgos, que son características internas. Entonces ustedes se darán cuenta que la introversión de ese joven o la extroversión de ese joven yo no la puedo ver. ¿Qué puedo ver? Su conducta. Si habló o no habló, si estableció contacto visual o no, eso es lo que puedo ver. Pero a partir de eso, yo deduzco la existencia de un rasgo. ¿Cómo lo hago? A través del análisis factorial. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el análisis factorial y es la técnica básica para poder hacer investigaciones en el marco de la teoría de rasgos. Esto es lo que no usó Alport, por ejemplo. Alport no usó el análisis factorial. Maslow no usó análisis factorial. Murray tampoco usó el análisis factorial, ¿no? Ellos eran más cualitativistas de alguna manera. Se darán cuenta que el análisis factorial es netamente cuantitativista, ¿ya? Pero bueno, esa es la técnica básica para esta teoría, la teoría de rasgos. ¿Cómo predecimos entonces la conducta? Fíjense ustedes que aquí ya hay una gran diferencia. Para predecir la conducta tenemos dos posibilidades. Por un lado, el análisis factorial, que es lo que les acabo de explicar, porque si yo sé cuáles son las conductas que se relacionan entre sí, por ejemplo, hacia el rasgo introversión versus extroversión o retraído versus sociable, entonces yo puedo predecir cómo ustedes se van a comportar según la puntuación que sacaron en esa variable o en ese rasgo. Eso lo hago a través del análisis factorial, ¿no? Como en el ejemplo que les puse del joven en el micro. Eso sería un abordaje nomotético. Acuérdense de Alport. Alport diferenció lo nomotético de lo ideográfico. En el estudio de la personalidad, lo nomotético es cuando se descubren leyes generales de todos los individuos. Entonces, el rasgo introversión, extroversión o retraído versus sociable es una característica de todos los individuos de la especie humana. La diferencia es que yo voy a tener un determinado puntaje en retraído versus sociable y usted va a tener otro. No necesariamente vamos a tener el mismo puntaje, ¿me entienden? Entonces, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? A través del análisis factorial. Yo les puse el ejemplo, con 500 individuos. Eso es grupal, ¿me entienden? O sea, con gran cantidad, o aunque sea individual la aplicación, pero es con gran cantidad de individuos. Entonces, a través del análisis factorial y a través de la teoría de rasgos, eso es un abordaje nomotético, yo puedo predecir cómo se va a comportar una persona, como predije en el caso del joven del ejemplo. Pero también hay otra manera que son las otras teorías que es el análisis funcional. Pavlov, Skinner y todos los que desarrollaron las teorías del aprendizaje desarrollan lo que es un análisis funcional de la conducta. Es decir, qué factores determinan la conducta y qué consecuencias determinan que se mantenga o no se mantenga la conducta. ¿De qué les estaría hablando ahí? De la famosa triple relación de contingencia de Skinner, por ejemplo, donde hay un estímulo que produce una conducta o respuesta. Y a esta conducta o respuesta le sigue una consecuencia, ¿no?
Y esa consecuencia hace que o aumenten o disminuyan las posibilidades de que se repita la conducta. Entonces, por eso es análisis funcional. ¿Cómo funciona la conducta? Quiere decir, ¿qué estímulos determinan la conducta y qué consecuentes determinan que se mantenga la conducta? En el primer caso, los estímulos hacen que se produzca la conducta. Las consecuencias hacen que se mantenga o que desaparezca la conducta. Skinner y Pavlov abordaron un enfoque ideográfico, no nomotético. Acuérdense de Pavlov y su perro. Era un perro. Claro, varios perros, pero lo investigó con uno, básicamente. Claro, habían varios perros porque tenía varios para investigar, pero profundizó el estudio del individuo, ¿no? Acuérdense de Thorndike y sus gatos en su caja problema. Acuérdense de Skinner y la palomita en su caja de Skinner, ¿no? Entonces, estudió a profundidad al individuo. Entonces, es otra forma de predecir la conducta. Si yo conozco cuáles son los estímulos que producen una conducta y cuáles son los reforzadores que la mantienen, por ejemplo, entonces yo puedo predecir también esa situación, ¿no? Volvamos al ejemplo del joven. Digamos que este joven le habló a la chica y la chica conversó con él. El que la chica le responda, el que la chica converse con él, ¿será que va a aumentar las posibilidades de que él en una situación similar vuelva a hacer lo mismo? O sea, entablar una conversación. ¿O será que va a disminuir las posibilidades de que él vuelva a hacer lo mismo? Ya se darán cuenta ustedes que va a aumentar las posibilidades, pues. ¿Por qué? Porque la conducta de la chica de responder y hablar con él lo está reforzando. Entonces, si yo veo esa respuesta y veo que la chica le respondió, yo puedo hacer una predicción también. Puedo decir, dado que la chica le respondió y se puso a charlar, es muy probable que este muchacho en una situación similar la próxima vez haga exactamente lo mismo. Al contrario, si la chica no le dio bolilla, se hizo la que no lo escuchó, ¿qué está haciendo? Lo está extinguiendo. Va a desaparecer la conducta. Entonces yo puedo predecir que lo más probable es que en otra situación similar él no vaya a iniciar una conversación. ¿Se dan cuenta que hay dos formas entonces de predecir el comportamiento? Uno, basado en el análisis factorial, que es la técnica estadística basado, perdón, en la correlación, enfoque nomotético, grupal, perdón, no grupal, de todos los individuos, no basándose en uno solo. En cambio, el análisis funcional se basa en el individuo que mantiene la conducta de ese individuo, que refuerza a ese individuo. Por supuesto, eso se generaliza después, ¿no? Entonces, en la teoría de rasgo, la predicción no se hace por el análisis funcional, se hace por el análisis factorial. Esa diferencia la tienen que tener clara, ¿ya? El análisis funcional es del modelo cognitivo-conductual o conductual inicialmente. Yo lo pongo aquí para comparar, para que ustedes vean que dentro de la psicología hay dos grandes maneras de predecir el comportamiento de manera científica, sin basarse en mi intuición o en la fe que yo tenga en alguna teoría, sino basado en las evidencias. Y basado en la evidencia podemos hablar o del análisis factorial o del análisis funcional, ¿ya? Bien, en resumen, ¿de qué nos habló Cattell? Cattell definió los rasgos básicamente como esas tendencias reactivas, ya les dije, formas de reaccionar, tendencias a reaccionar de una determinada manera, que se descubren a través del análisis factorial y además son características relativamente permanentes de la personalidad, o sea, caracterizan al individuo. Casi siempre son así. Diferenció un montón de rasgos de la personalidad. Yo no los he puesto todos por cuestiones de tiempo, he puesto solo los más importantes, que serían los rasgos comunes, los rasgos únicos y los rasgos fuentes. Aparte, él describió rasgos motivacionales, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿a qué hace referencia? Un rasgo común es un rasgo que todos poseemos en cierta forma, ¿no? Una característica general que podemos tener. Por ejemplo, la introversión versus la extroversión. Todos de alguna manera tenemos esa característica. O somos más extrovertidos o somos menos extrovertidos. La diferencia va a ser qué tan extrovertido o introvertido sea usted y qué tan introvertido o extrovertido sea yo. Pero al final, la introversión y la extroversión es algo que todos vamos a tener. Es un rasgo común. Pero también hay rasgos únicos. Para Cattell, los rasgos únicos son aquellas características que solo un individuo posee o muy pocos individuos, ¿no? ¿A qué hace referencia un rasgo único? A los intereses y las actitudes. Una actitud
es un rasgo también según Cattell. Un interés es un rasgo también según Cattell. Entonces, yo puedo tener un interés que ustedes no tienen. ¿Mm? Por ejemplo, una vez tenía un colega de trabajo, ahorita no me acuerdo qué se llama el nombre, pero hay un grupo de personas que es reducido que se dedica a fabricar avioncitos. Avioncitos, los compran, creo que son como cartones que los recortan y los arman y fabrican avioncitos, todo tipo de aviones. No, él era fanático de eso, incluso me invitó, a mí me llamó la atención al principio porque me gustan los aviones también, y él me invitó y una vez fui a verlo, ¿no? Y él tenía un grupo donde eran más o menos unas 5 personas, algo así, que se dedicaban a hacer avioncitos. Era un hobby, no lo hacían para vender, era para coleccionar, no vivían de eso. Cada uno tenía su profesión, su trabajo, etcétera. Era su hobby, no me acuerdo ahorita qué se llama eso. ¿Mm? Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención, pero yo no me metí en eso, ¿no? Entonces, ese interés por ese arte, llamémoslo así, lo tienen pocas personas. Ese es un rasgo único. Por ejemplo, de ese colega de trabajo, ese era un rasgo único, porque lo tiene solo él y unas cuantas otras personas. Los demás no lo tenemos ese rasgo, ¿me entienden? En cambio, hay otros rasgos que de repente sí podemos tener, que tal vez tengo yo y no tiene otro, ¿no? Si a mí me gusta la música clásica, por ejemplo, es probable que a usted no le guste la música clásica, pero puede haber más personas igual que yo, digamos, que les guste la música clásica o más que usted que no les guste la música clásica. Pero al final, esas son características únicas, o sea, rasgos únicos. Una preferencia religiosa, por ejemplo, puede ser un rasgo único porque no todos tienen la misma religión. Incluso dentro de la misma religión no tienen los mismos intereses. El mismo interés vocacional, por ejemplo, por estudiar la psicología, es un rasgo único porque no todos los que están aquí estudiando psicología tienen la misma motivación para estudiar psicología. Todos quieren ser psicólogos, sí, pero no todos están motivados para ser psicólogos. ¿Me entienden? Tener la necesidad, como decía antes, no es lo mismo que estar motivado. Entonces, eso serían rasgos únicos, porque si el ser psicólogo o el querer ser psicólogo fuera un rasgo común, todo este mundo estaría estudiando psicología. Y no es así, ¿me entienden? Entonces, los intereses y las actitudes son rasgos únicos. Ahora, los rasgos fuente para Cattell son los aspectos o rasgos básicos de la personalidad. Lo básico, lo fundamental, lo que determina que se presente la conducta o no, es un rasgo fuente. Por eso es fuente, dice, de ahí salen los demás rasgos. Por ejemplo, retraído versus sociable, que lo he puesto de ejemplo ya, ese es un rasgo fuente, ¿por qué? Porque de ahí va a salir todo lo demás, mis intereses, mis actitudes, mi forma de experimentar emociones, va a salir de dónde? De si soy retraído o soy sociable. En ese ejemplo, ¿no? Hay otros, por supuesto. ¿Ah? Si yo me convierto a una determinada religión y soy sociable, lo más probable es que me vuelva activista de esa religión. Si yo me convierto a alguna ideología radical de nuestra sociedad actual y soy sociable, es probable que yo me vuelva activista totalmente. Pero si yo me convierto a ese credo, o lo que ustedes quieran llamar, y soy retraído, es probable que sea activista, pero no de manera pública, ¿me entienden? Sino de manera privada. Entonces, ¿de qué depende que yo sea un activista público o un activista más reservado? De mi rasgo fuente, pues. Si soy retraído o si soy sociable, por ejemplo, ¿ya? Bueno, Cattell encontró 16 rasgos de personalidad o 16 factores de personalidad. Y de ahí fue que creó su famosísimo test, que es uno de los más utilizados, el famoso 16PF o 16 factores de personalidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué hizo Eysenck? Eysenck lo que hizo fue crear una relación entre los rasgos para crear algo así como una especie de superfactores, o sea, dimensiones de la personalidad. Entonces lo que hizo Eysenck fue relacionar qué rasgo, así como las conductas que se relacionan, nos dan lugar a entender que hay un rasgo, ¿no? Eysenck lo que hizo fue estudiar qué rasgos se relacionan entre sí para crear una dimensión. A esa dimensión la llamó tipo. Entonces el tipo sería una combinación de rasgos, o sea, una dimensión.
¿ya? Pero esa dimensión se basa solamente en los rasgos, en cada uno de los rasgos. Entonces, él encontró tres grandes dimensiones en sus investigaciones, Eisen. Esas tres grandes dimensiones de la personalidad sería extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional y psicoticismo versus control de impulso. La persona extrovertida o introvertida, en este caso el extremo de introversión, hay un micrófono, por favor, por ahí, apáguenlo. Tiene que ver con el nivel de sociabilidad, si es vivaz, si es activo, si es asertivo, si es buscador de sensaciones, si es despreocupado, si es dominante, si es arriesgado. Volvamos al ejemplo del micro y este muchacho. Lo más probable es que este muchacho, si es extrovertido, si tiene un puntaje alto en extroversión, pues no le hubiera preocupado mucho lo que diga la persona. Al ser buscador de sensaciones, lo más probable es que hubiera intentado conversar. Al ser asertivo, hubiera encontrado fácilmente las palabras para iniciar la conversación. Sería activo, sería arriesgado, correría el riesgo de que le diga que no le conteste, lo que sea. No importa, correría el riesgo. Entonces, eso sería la extroversión o introversión. El neuroticismo, por favor, los micrófonos. El neuroticismo y la estabilidad emocional tiene que ver con el manejo de las emociones. Por favor, hay un micrófono. Apaguen todos sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Bueno, el neuroticismo y la estabilidad emocional tiene que ver básicamente con el manejo de las emociones. ¿Qué tanta tendencia tengo yo a deprimirme? ¿Qué tanta tendencia tengo yo a tener baja autoestima, a estar tenso, a estar malhumorado, a ser tímido, pero no en el sentido de la extroversión o introversión, sino tímido en sentido de temor, experimentar miedo a algo? Raúl Parapaino, por favor, apague su micrófono. Por favor, sus micrófonos. Bueno, entonces, neuroticismo o estabilidad emocional tiene que ver con si se tiene, cómo se manejan esas emociones, ¿no? Si hay sentimientos de culpa, si estamos tensos, somos irracionales, etcétera. Perdón, vamos a suspender un ratito. Por favor, ¿quién está haciendo bulla? Raúl Parapaino, por favor, nos ha cortado la grabación. Bueno, sigamos, sigamos. Ya terminemos nomás. A ver, estábamos hablando del neuroticismo, ¿no? Bien, terminemos entonces. Les decía, el neuroticismo tiene que ver con el manejo de emociones. Si esta persona tiene tendencia a experimentar emociones en cuanto a baja autoestima, preocupación, miedo, sentimientos de culpa, pensamientos irracionales, etcétera, entonces sería una persona que tendría un puntaje muy alto en neuroticismo. Pero si es una persona que controla sus emociones, que no experimenta sentimientos de culpa, que maneja sus situaciones de tensión, que maneja los pensamientos irracionales que puede tener, que cuando está de mal humor es capaz de manejar ese mal humor y de conducirse adecuadamente, entonces esta persona tendría un puntaje alto en estabilidad emocional. ¿Entienden? Entonces, el neuroticismo y la estabilidad emocional nos hablarían acerca de lo que es el manejo de las emociones. Ese es un rasgo dimensional de la personalidad para Eisen. Y por otro lado, el psicoticismo y el control de impulsos tiene que ver con qué tan agresivos somos, qué tan fríos también llegamos a ser, qué tan concentrados estamos en nosotros mismos, qué tanto nos preocupan las demás personas. Psicoticismo aquí no tiene que ver directamente con el hecho de la psicosis, por si acaso, no lo confundan. Psicoticismo tiene que ver con de qué manera yo controlo mis impulsos o no los controlo. Porque, por ejemplo, si yo soy antisocial, no es que sea un delincuente, pero si soy antisocial, por ejemplo, no me enfoco en los demás personas. A mí no me importa lo que piensen los demás. Yo hago lo mío y punto, ¿no? Entonces ahí vemos muchas personas, por ejemplo, que actúan solo en función a su propio beneficio, pero sin importarle las demás personas. Porque al final todos buscan su beneficio, eso no es raro, pero no a costa de los demás.
¿no? Es una persona rígida, es una persona inflexible, ¿no? Entonces, eso sería una persona que tendría un alto puntaje en psicoticismo. Pero por otro lado, una persona que es capaz de controlar sus impulsos, ¿no? Entonces sería una persona que maneja su impulsividad, que maneja sus relaciones interpersonales, que cuando corresponde ser flexible, es flexible, ¿no? Entonces, entre otras características, eso sería esas serían las dimensiones de la personalidad de las que nos hablaría Eysen. Para finalizar, el modelo de los 5 grandes de McRae y Costa lo que nos dice es que en realidad Cattell desarrolló muchos factores, porque son 16 para Cattell. Y Eysenck muy pocos, porque son 3 los que acabo de mencionar. Entonces ellos en sus investigaciones descubrieron que eran 5 los grandes factores de la personalidad. ¿Cuáles son esos 5 grandes factores? El neuroticismo, la extroversión, la apertura a la experiencia, la afabilidad y la escrupulosidad. Neuroticismo, ya lo vimos, es lo mismo que dijo Eysen. Todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, si soy preocupado, si soy inseguro, si ando nervioso, si ando tenso, etc. La extroversión, igual lo mismo que dijo Eysen, en sentido a esa sociabilidad, locuacidad, si soy divertido, si soy afectuoso, etc. ¿no? Apertura a la experiencia es otra dimensión que ellos encontraron que tiene que ver con qué tanto dependo del entorno, qué tanto me abro a las experiencias, qué tan creativo y osado soy, ¿no? Entonces eso sería apertura a la experiencia. Afabilidad, qué tan bondadoso o bueno soy, qué tan cortés soy, ¿no? Qué tan buena gente, diríamos por acá, soy, ¿no? Entonces sería otra dimensión, otro factor que sería la afabilidad. Y la escrupulosidad es otra dimensión que consistiría en qué tan minucioso soy para hacer mis cosas, qué tan organizado soy. Y eso se reflejaría, por ejemplo, en el nivel de responsabilidad que yo tengo con mis actividades. Si yo tengo un puntaje elevado en escrupulosidad, yo voy a ser puntual en la presentación de mis informes, voy a ser puntual en la asistencia a las clases, ¿no? Cuando yo trabaje voy a ser un poco obsesivo en el cumplimiento de los objetivos, me voy a preocupar porque se hagan las cosas como se planificaron, etcétera. Pero si tengo un puntaje bajo en escrupulosidad, voy a ser una persona descuidada, voy a ser una persona desorganizada, voy a ser una persona que simplemente reacciono a lo que me sucede, ¿ya? Entonces, para McRae y Costa, los factores de la personalidad fundamentalmente son 5, esos que ustedes tienen ahí, ¿ya? De esa manera, ellos llegaron a estas conclusiones utilizando igual el método del análisis factorial. Tanto Cattell como Eysen como McRae y Costa utilizan el análisis factorial. Y hoy, cuando hablamos de la teoría de rasgo, estos 3 autores son fundamentales. Entonces, ustedes no pueden hablar de teoría de rasgo si no conocen a Eysenck, si no conocen a Cattell y si no conocen el modelo de los 5 grandes. Cada uno de los 3 desarrolló test de personalidad, ¿no? Entonces, el modelo de los 5 grandes desarrolla el test NEO-PI. El Cattell el 16PF, ¿no? Eysenck el EPQ, ¿no? Que son test de personalidad bastante utilizados, ¿ok? Bien, de esa manera terminamos el tema de la teoría de rasgos y yo